Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde nos estás mirando. Aquí estamos en una emisión más de nuestro programa Reflexiones Cristianas. Y gracias a Dios por este canal que ha patrocinado, auspiciado este programa. Hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que a lo mejor a muchos no nos guste o a muchos no les guste, pero sí vamos a estar hablando de un tema muy controversial, polémico o como quieran llamarlo. Así que no te vayas de este canal, sintonízate aquí en este canal y no muevas, como dicen los presentadores de radio, el dial. Volvemos en minutos, en segundos, ya estamos. Amado hermano, y como estábamos hablando, el día de hoy vamos a tocar un tema muy controversial, tema polémico, y esperamos que les sea de su agrado. Primeramente queremos llegar a lo profundo de sus corazones, queremos tocar en el nombre poderoso de Jesús su vida, que Dios toque su vida y toque su corazón. Vamos a entrar en tema y en detalle y la pregunta del día de hoy será la siguiente: ¿existirá la guerra espiritual? No me pregunte, no me responda, piense para usted y respóndase después de todo lo que hablemos acá, de todo lo que digamos acá. Saque usted sus conclusiones. ¿Existirá la guerra espiritual? Vamos a verlo. Muchas de las personas no creen o que no exista una guerra espiritual. Ellos piensan que son mitos, leyendas, fábulas hechas por personas, creadas por personas, por empresas que se dedican a hacer dibujos animados, fábulas y leyendas de todo esto de guerras espirituales o de guerra, o por compañías, por ejemplo, como la Walt Disney o Warner Bros, que se dedican a hacer estos tipos de fábulas, leyendas. Pero lo cierto es lo siguiente: sí existe la guerra espiritual. Sí existe la guerra espiritual. Y usted se debe de estar preguntando, ¿pero cómo va a ser posible que exista una guerra espiritual? ¿Cómo va a ser posible que existe algo espiritual? ¿Cómo va a ser posible? Me estás hablando de algo, me estás hablando de leyendas, de fábulas, de estos tipos de cosas. Vamos a ver más adelante qué dice la Biblia, pero vamos a entrar en la introducción de esto. Existe una dimensión oculta, sobrenatural, donde habitan seres espirituales llamados ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y una ciudad espiritual llamada Ciudad de Jerusalén Celestial, donde habita el Dios Todopoderoso. Pero también está la otra parte. También existen seres espirituales llamados ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, gobernadores, potestades de las tinieblas, seres angelicales caídos que tienen que ver con el reino de las tinieblas. Decirle que existe desde hace muchos años, antes de que el mundo fuera creado, siempre ha existido una guerra espiritual entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto o al respecto de esto? La Biblia habla, claro, de guerra espiritual. La Biblia habla de guerra espiritual en muchos lugares y en muchas partes de la Biblia, pero más directamente
en Efesios capítulo 6, versículo 2, donde Pablo habla de ponernos la armadura espiritual. Leemos la Biblia y no se vaya, vamos a leer la Biblia en un segundo. Y dice la Biblia así, amado hermano, Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como decíamos anteriormente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Sabemos, y la Biblia nos confirma de que la guerra espiritual es real. La guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás, donde existen seres angelicales en ambos reinos, seres angelicales y seres de ángeles caídos, denominados demonios y espíritu inmundo. Y acá en el reino de los cielos, seres angelicales como ángeles, serafines, querubines y muchos más que aún no conocemos. Y la Biblia no los registra. Pero, amado hermano, la guerra espiritual es real. Es real. ¿En qué nos basamos en esto? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huéspedes espirituales de maldad, gobernadores de este siglo. La Biblia en Efesios capítulo 6 nos confirma que hay un reino, un reino haciendo guerra contra otro. Que nos confirma que hay un reino espiritual en rebelión contra otro. Amados hermanos, estos reinos no lo podemos ver, pero sí se puede sentir opresiones, se pueden sentir cosas negativas, cosas malas que podamos sentir que vengan de parte del reino de Satanás. Y podemos sentir también cosas buenas que vengan del reino de los cielos, que vengan de parte de Dios. Una persona que sea cristiana ferviente, una persona que sea cristiana, verdadero cristiano, puede sentir tanto la opresión demoníaca como puede sentir las cosas positivas del reino de Dios. Amén. Guerra espiritual. Guerra es una palabra en la cual muchos tenemos o tienen miedo. Y si decimos guerra espiritual, es una frase en la cual el cristiano tiene miedo. Pero el cristiano que conoce bien esa frase, conoce y sabe lo que al final le espera, que es la victoria. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia nos dice, amado hermano, y nos confirma de que Jesús al venir a la tierra, al venir a este mundo, Jesús nos confirma, junto a la Biblia nos confirma que Jesús exhibió, derrotó y nos confirma que despojó a los principados, a las potestades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia nos confirma en Colosenses capítulo 2, versículos 15, nos confirma de que la guerra espiritual es real. Un pasaje más que nos confirma que la guerra espiritual es real. Ahora bien, ¿qué quiere decirnos despojó a los principados? Quiere decir que derrotó. Quiere decir que exhibió, les presentó públicamente al mundo para lo que él había venido. ¿Y a qué vino? A derrotar a este reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas por siglos ha querido destruir la raza humana, empezando por el pecado de Adán y Eva, y seguidamente la Biblia nos narra en diferentes libros lo que el enemigo no les ha hecho a medida que iban pasando los siglos o los años. Nos narra bíblicamente en todos los libros cómo el enemigo, como Satanás, ha querido destruir la raza humana con todo, poniendo enfermedades, poniendo muerte en toda la raza humana. Amado hermano, quiero decirle, y confirmación nos dice la Biblia, de que guerra espiritual sí existe. Ahora, ¿a qué vino Jesús? A exhibir, a derrotar, a exhibir públicamente a esas potestades del reino de las tinieblas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él nos perdona. Pero la palabra confesión quiere decir hablarlo, quiere decir exhibir, quiere decir a exhibirlo delante de todos. Cuando usted habla su pecado delante de Dios y delante de alguna persona que usted tenga cristiana en intimidad, usted puede decirle: mira, mi hermano, estoy pasando por esto, no quiero seguir en esto. Entonces el enemigo ya no tiene más potestad sobre usted en esa área. Amén. Amén. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y nos dice también la Biblia en Primera de Pedro. La Biblia nos habla en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y dice lo siguiente. Capítulo 5, 8 y 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amado hermano, de más está decirle que el reino de las tinieblas sí existe. El reino de los cielos sí existe. Satanás y Dios sí existen. De más está decirle, amado hermano, y confirmación por la Biblia de que la guerra espiritual es real. No la podemos ver, pero un cristiano que de verdad sea cristiano lo puede sentir en medio de la oración, en medio de una oración, en medio de una guerra, de una oración de guerra espiritual. Un cristiano, verdadero cristiano, puede sentir la presencia de una guerra espiritual. Amado hermano, confirmar, se lo digo, no me cansaré nunca de decírselo. Sí existe guerra espiritual, sí existe. Y le damos gracias a Dios por habernos dicho en la Biblia y por habernos confirmado en la Biblia de que el reino, los reinos, diferentes reinos, sí existe. Estos reinos trabajan en un ámbito que no podemos verlo, en un ámbito espiritual que no podemos verlo. Pero como siempre he dicho y como digo ahora actualmente, el cristiano sabe
El que es cristiano sabe cuando el enemigo está cerca, cuando el enemigo va a atacar, cuando el enemigo está rodeando, cuando hay opresión, cuando vienen las cosas de parte de Dios. Y aquí lo dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 y el 9. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, se le está diciendo a los cristianos, Pedro estaba advirtiéndoles a los cristianos de aquella época y nos estaba advirtiendo también a nosotros, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. De más está decirle, amado hermano, que es una reflexión pequeña, sencilla, pero es una reflexión que quería decirle a ustedes, porque muchos no tienen conocimiento, muchos no saben, o muchos quieren saber y no saben cómo encontrar esos conocimientos. Si usted ora a Dios y usted le pide a Dios conocimiento de lo alto, usted puede alcanzar el conocimiento de Dios, no humano, de Dios. Amado hermano, esto está claro, no hay más nada que hablar. Amado hermano, gracias a Dios que nos da esta herramienta para saber y conocer sobre los planes de Dios como los planes del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Y esto ha sido todo por hoy, una reflexión pequeña, una reflexión sencilla, y espero que le llegue a su vida, que aprenda un poco más de la guerra espiritual. La guerra espiritual es un poco amplia, no es muy amplia, es muy abarcadora, y hay que saber bien dónde uno se mete. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga prosperando y que Dios te siga bendiciendo, amado hermano. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar y por ver este programa de Reflexiones Cristianas, y que Dios te siga bendiciendo mucho más. Muchas bendiciones.